Yo quiero que en este instante usted se imagine que va a hacer un viaje en barco. ¿Listo? Ahí en la silla. Imagínese que usted va a iniciar o está en un viaje en barco. Pero imagínenselo, hágale al hermano así, ¿verdad? O sea que el barco hace como la ola. Imagínenselo. ¿Listo? Ok, por ahí hay un hermano que se está despeinando. Como hermano Jairo. Jairo Díaz. Imagínese que usted va en ese barco, va en ese viaje. Y miren, una de las primeras cosas que usted empieza a observar es que el horizonte parece como infinito. Los que no han viajado en barco han visto películas y ven que el horizonte parece infinito. O sea, como si no llegáramos allá nunca. ¿Cierto? Amén. Como si... Y otra de las cosas que usted observa en ese trayecto cuando va viajando en el barco, no todo el trayecto suele ser tranquilo. ¿Cierto? No todo el trayecto suele ser tranquilo, porque hay mares que se agitan con furia. Hay vientos fuertes que golpean y son contrarios. ¿Y golpean qué? Las velas. Y hay momentos en que parece que el barco se detiene. Como también hay momentos que parece que el barco se está hundiendo. ¿Cierto? Y de repente el cielo se oscurece. Y las olas del mar, cada vez el ruido de ellas es más fuerte. Ya se está imaginando dónde estamos, ¿cierto? Imagínenselo. Y las olas del mar, cada vez su ruido es más fuerte, golpeando la estructura del barco. E inclusive, pareciera que el agua se estuviese metiendo a baldados en la plataforma del barco. Y es allí cuando aparece un sentimiento en nosotros como de incertidumbre. Y hace que el corazón se pregunte, ¿será que llegaremos a puerto? ¿Será que de esta saldremos? Bueno, así son los procesos que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida. Así son los procesos por los que atravesamos o están atravesando muchos de los que estamos acá. Así. A veces hay etapas que parecen serenas, tranquilas, pero también hay etapas donde pasan tormentas, luchas, etapas de silencio también. Amén. Así tenemos nosotros procesos en nuestra vida. Pero, aunque el oleaje sea fuerte, aunque el oleaje de nuestra vida, todos esos procesos que están atravesando, se sientan fuertes, Dios es el capitán de tu barco. Él conoce el rumbo. Amén. Y Él no abandona su barco. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Dios? En esta mañana quiero predicar bajo el tema más allá de lo que pasó. Más allá de lo que pasó. Dígale al que está al lado, más allá de lo que pasó. Estamos hablando de que a veces en la vida atravesamos por procesos y pruebas. Empecemos por entender qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de pasos o etapas que llevan a un resultado. Un conjunto de pasos o etapas que llevan ¿a qué? A un resultado. Nosotros vimos o leímos y estudiamos aquí en la iglesia que el pueblo de Israel vivió un proceso en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Fue un tiempo de ¿qué? De aprendizaje, un tiempo de dependencia y un tiempo de formación. Dios convierte
todos esos procesos que tú estás viviendo, vamos a entender que Dios los convierte en un propósito. ¿Y qué es una prueba? ¿Será que proceso y prueba son lo mismo? ¿Qué es una prueba? La prueba es una situación o acción que sirve para evaluar algo, para mirar si alguien está preparado. Un ejemplo de prueba lo encontramos en la Biblia en Abraham. Abraham fue probado cuando Dios le pidió ofrecer a Isaac. La prueba que mostró, su fe y la obediencia. O sea, las pruebas revelan cosas en nuestra vida. Las pruebas tienen un tiempo corto, los procesos tienen un tiempo más largo. Las pruebas hacen parte de los procesos. Amén. Amén. Y ahora creo que en este momento creo que ya tenemos claro para dónde vamos y tenemos claro el concepto de lo que es un proceso y lo que es una prueba. Entonces, una prueba desafía, pero un proceso transforma. Una prueba siempre te va a desafiar, es algo que tú tienes que, digamos, reaccionar o resistir en ese momento. Amén. Pero un proceso es un cambio, una transformación gradual en algo que Dios está procesando en eso que estás viviendo. Quiero que vayamos y me acompañen a leer el texto bíblico en Génesis 50, del 15 al 20. Génesis 50, del 15 al 20. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Amén. Un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Y aquí, y prepárase para un viaje por la Biblia. Vamos a analizar, y todos ya nos dimos cuenta que estamos hablando de la historia del relato bíblico de José. Y en este pasaje que acabé de leer, es casi el final de ese relato. Ahora, en ese relato, en ese punto, José y sus hermanos venían de sepultar a su padre. Venían de sepultar ¿a quién? ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob. Entonces, para colocarlos un poco en contexto, venían del sepulcro, de sepultar a su papá. Y acá los hermanos estaban preocupados, porque mientras el papá estaba vivo, ellos se sentían cobijados, seguros. Pero una vez que el papá muere, entró en ellos esa angustia que ahora sí, ahora José se va a desquitar, ahora José se va a vengar de nosotros. Vayamos atrás, ahora retrocedamos la película. Vamos a ir atrás, lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó para este instante? Entonces miren, José, en Génesis 37, del 23 al 24, miren lo que dice. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños.
Antes de esto, José había tenido unos sueños que le había contado a su familia. Y sus hermanos se llenaron de envidia. Y aquí en este texto estamos viendo que conspiraron para matarlo. La envidia. La envidia hasta dónde puede llevar a las personas. Conspiraron para matarlo, pero no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de familia. La misma familia de José. Dice que le despojaron y humillaron y lo intentaron matar. ¿Usted cree que cuando José contó ese sueño a su familia, él estaba soñando que lo iban a despojar y le iba a pasar lo que venía? En ese momento no estaba pensando en eso. Usted está pasando quizás procesos y dificultades y usted en ningún momento estaba pensando que podría pasar por eso. Está esperando otra cosa, ¿cierto? Entonces dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ese es Génesis 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, lo despojaron, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Cuando leemos este pasaje, vemos como esa intención maliciosa que había en el corazón de sus hermanos. O sea, esta maldad que había en ellos hacia su propio hermano. Y si leemos más adelante, dice que además de eso, ellos estaban comiendo. O sea, José estaba allá y ellos se sentaron a comer mientras decidían. Y miren, la situación era grave. Para José, digamos que no había esperanza. No había esperanza. Había una injusticia, un acto de crueldad. Entonces, así como José pudo haber sido herido por sus propios hermanos, nosotros podemos determinar que a veces el dolor que sentimos viene de nuestra propia familia o seres que amamos. Sí, es cierto. A veces lo hacemos de forma inconsciente. O a veces lo hacemos porque está en el plan de Dios. Miren lo que sucede acá. Dice: José estaba viviendo un momento de traición y humillación. Bueno, como dice mi pastor, voy a abrirle un momento mi libro, una página de mi libro. En cierto momento yo estaba atravesando una situación muy difícil económicamente y estaba sirviendo en la iglesia. Y la verdad, como solemos decir, el barro estaba muy duro. Y creo que a muchos nos ha pasado que cuando estamos en esos momentos, conocemos a alguien que uno dice: esta persona me puede sacar de aquí. Esta persona me puede ayudar. Y uno medio respira, uno dice: voy a hablar con esta persona. Pero, nos enfrentamos a veces a que esas personas que tú crees que te van a ayudar, no te tienden la mano. No te tienden la mano. Y si vamos más allá, a veces esa persona simplemente te dice una palabra: Dios te bendiga, teniendo cómo ayudarte. Bueno, a mí me sucedió algo así. En el momento, ¿qué puede sentir uno? Rabia, descontento. O sea, muchas cosas se le suben a uno, o le pasan a uno por la mente. O sea, uno se decepciona a veces de personas, pero estamos hablando de un proceso. Así como José estaba en ese proceso, ¿ustedes qué pensarían cuando José fue arrojado a esa cisterna? Quizás diría lo que diría el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Hacia dónde tenemos que mirar nosotros? Hacia arriba. ¿Quién está allá? Nuestro Señor. Amén. Y ahorita les concluyo lo que les estaba diciendo. Entonces dice: hay veces que es tanta la necesidad que tenemos, que nos puede pasar como le pasó al pueblo de Israel, como le pasó al pueblo. ¿Se acuerdan que cada vez que el pueblo ya iba a salir libre de Egipto, que ya podíamos decir: ya, listo, ya vamos a ser libres? La palabra dice que el corazón del faraón se endurecía.
Pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta que en varias ocasiones ese endurecimiento del corazón, ¿quién lo produce? Dios. Entonces, ya vamos entendiendo el por qué ese familiar o esa persona nos cerró la puerta. Ahí vamos analizando, vayan teniendo ese instante ahí. Pero no sucede. ¿Por qué? Porque vamos a entender que en los procesos siempre va a haber un propósito eterno. Que en el momento usted no lo está entendiendo. Pero ahora que terminemos al final de esta prédica, usted va a entender por qué y para qué estás viviendo lo que estás pasando. Amén. Un aplauso a Dios. Veo que están callados. Cuando el Señor hacía eso con el faraón, ¿qué entendimos al final en una enseñanza? Que el Señor permitió que los egipcios reconocieran que Él era el Señor y que la gloria se la llevaba a ¿quién? ¿Quién tenía que llevársela? El Señor. Amén. Y le vuelvo a decir, en ese momento en que les conté que me cerraban las puertas, esas personas tan allegadas, inclusive alguien muy allegado de mi iglesia, me cerraba la puerta. Ustedes dirán, que buscando al hermanito, no, yo no estaba acá, vengo de otra iglesia. Mire, no, acá no pasa, acá no, esa reconciliación todos nos ayudamos. Amén, amén. Miren, yo en aquel momento no entendía por qué esa persona no me ayudaba como yo esperaba. Yo no lo entendía. Pero lo que sí llegué a entender era que Dios quería que yo dependiera de Él y no de un ser humano. Que yo aprendiera a depender de Dios y no de un ser humano. Amén. Eso es lo que Dios hace en los procesos. A que uno dependa de Él. Y a los pocos días, yo no busqué, quizás era el trabajo más buscado por todos en esa época, trabajar en CBI. No sé si conoció aquí CBI, esa empresa que llegó aquí. Todo el mundo quería trabajar ahí. Todo el mundo, me imagino que metió hojas de vida, o sea, no sé. Pero delante de Dios, cuya presencia estoy, yo no sabía que eso existía. Yo no sabía que había un CBI, que estaba una refinería, yo no sabía nada de eso. Yo lo único que estaba era concentrado en mi proceso. Yo lo único que estaba viendo era esas olas que hablamos al principio que golpeaban mi barca y me tambaleaba. Eso era lo único que yo veía. Pero de un momento a otro, como digamos de cierta forma, el Espíritu Santo me guió a que yo colocara mi mirada en Dios y que de pronto no guardara resentimiento en mi corazón hacia esas personas que cerraron la puerta. Y Él me dirigió hacia un camino diferente. ¿Y qué hizo ese camino cuando yo me dirijo hacia allá? Un compañero se acordó de mí, que me vio un día arreglando una impresora por allá en una empresa. Me llamó, me pidió la hoja de vida, no me había dicho para dónde iba. Le di la hoja de vida. Tienes que presentarte en Mamonal, kilómetro tal. Tampoco sabía la empresa porque él no me quería decir, porque esa empresa era como que... Ajá. Cuando llego allá, pensé que era solamente ir a arreglar la impresora y arreglaba y me iba. Pero no, me encontré ante una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo. Y para no alargar más el cuento, entré, trabajé, fui bendecido y muchas cosas más. Amén. ¿Quién lo hizo? ¿Quién cree usted o qué creen ustedes que yo tenía que darle la gloria a quién? O sea, yo tenía que decir yo por mis méritos. No, yo no hice mérito para eso. Entonces eso es lo que Dios a veces espera de cada proceso que estamos atravesando. Amén. Y sigamos. Y dice, a muchas personas, por ejemplo, se les hace difícil con su ego, porque a veces conocemos a muchas personas que son yo. Y soy yo el que lo hago. Y es por mí que la casa está así. Y es o sea, ¿cuántos conocen a personas así? Bastante. Entonces, miren,
cada uno de nosotros Dios nos está trabajando un aspecto de nuestra vida. Y hay algo muy importante. No es lo que tú estás viviendo, quizás no tenía que haber pasado así. Quizás no tenía que haber pasado así. Pero Dios está usando eso que te está pasando para transformar tu vida. Amén. Dios está usando eso que te está pasando para usar tu vida, para transformarte. El descenso no es tu final. Cuando a José lo tiran en esa tumba no era el final. O sea, la cisterna no era la tumba de José. Era la sala de espera para el propósito de Dios. ¿Cuántos están aquí en la sala de espera? Yo estoy en la sala de espera. Estamos en esa sala de espera. Entonces, lo que parecía un final para José era un inicio en realidad de un proceso que lo iba a llevar a ser un instrumento de salvación. O sea, lo que tú estás viviendo, no lo entiendes, pero al final que dijimos que eran los procesos, llevan a un resultado. Llevan a un resultado. Y quizás ahora, así como José no entendía que como así que el sueño que tuve era para ser como alguna especie de gobernador o rey, digámoslo así. Y de repente me estoy encontrando con esta situación. Y lo peor, desde mi propia familia. Porque uno creo que espera cosas de otras personas, pero de la familia uno no espera traición. O sea, no se lo esperaba. Es algo como bastante ilógico. Y más allá de lo que pasó, más allá, ese es el tema, y más allá de lo que pasó o está pasando en tu vida, o estuvo pasando ahí en la vida de José, Dios estaba ¿con quién? Con él. Si usted sigue leyendo la palabra, había algo que siempre decía, y Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Quizás tú no has caído en un pozo, en una cisterna así como José, pero de pronto en la situación que tienes te hace sentir como si estuvieras en un lugar oscuro, profundo, donde no ves ahora la salida. Imagínense a José ahí cuando entrando en esa cisterna y de pronto ves las sombras allá arriba y viene José, ven, o sea, de pronto se alegró y dice ahí, bueno, ya mis hermanos, era una broma muy pesada, ya se acabó la situación. De pronto se alegró, o de pronto ya entendí la lección. Ahora mis hermanos me van a sacar ya. Entonces, ¿cuántas veces nosotros si estás en un proceso, quizás te has dado cuenta que de pronto parece que la cosa ya va a terminar? Parece que ya listo, ya se acabó. Y uno siente como ese aire, así como que, ¿cierto? Uno hace así y uno descansa. Pero cuando sale allá afuera, yo no sé qué era peor, si estar en la cisterna o ahora ser vendido como esclavo. ¿Y dónde está el sueño de José? Ahora vas a pasar a ser esclavo, a ser tratado injustamente, a recibir humillaciones, a recibir maltrato. Porque la esclavitud en ese tiempo era dura, trabajos de construcción fuertes, quizás latigazos. O sea, miren todo lo que viene pasando en la vida de José. No sé si alguno se identifica con las situaciones que tal vez está viviendo. Quizás una situación en el trabajo. Quizás te esperabas que ciertas cosas salieran de una manera y cuando vas allá encuentras a alguien que te está bloqueando. Encuentras a alguien que está interrumpiendo tu sueño o lo que esperabas. Entonces, en ese segundo suceso, cuando es vendido como esclavo, estábamos hablando de que ¿qué pensaría él? Traicionado, vendido como esclavo, metido en una cisterna, parecía que su historia había terminado. Y el proceso que sigue es que después como esclavo viene alguien y lo compra. La palabra dice que es comprado por el oficial del faraón, es comprado por Potifar a los ismaelitas. Y miren lo que dice en Génesis 39, 3-6. Lo compran y lo colocan como mayordomo. O sea, que parece que le vuelve a sonreír la vida a José. Génesis 39, del 3 al 6. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía para prosperar
en su mano. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aquí vemos algo poderoso. Él estaba en tierra extranjera, bajo la autoridad de otro. Pero la Biblia, miren lo que continúa diciendo en Génesis 39, 2, 3. ¿Me lo permite, Andrés? Génesis 39, 2, 3. Mas Jehová Bueno, le leo acá. Génesis 39, 2, 3. Mas Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amigo el egipcio, de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. La parte que dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Hay algo que nosotros, aún en medio de esos procesos, hay algo que nosotros empezamos a reflejar de Dios en nosotros. Amén. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Repita conmigo, Jehová está conmigo. Duro, duro, repita, Jehová está conmigo. Ahora dígale al que tiene al lado, Jehová está contigo. Y si usted recibió ese mensaje, ahora dígale, Jehová también está contigo. Amén. Fuerte aplauso a Dios, amén. Y más allá de lo que pasó en la vida de José, el lugar no definió el futuro de José. El lugar donde estaba no definió el futuro. La presencia de Dios en él, sí. ¿Lo entendieron? El lugar donde él estaba no definía su futuro. La circunstancia que estás atravesando, el proceso, no define tu futuro. Pero la presencia de Dios en tu vida sí lo va a definir. Amén. Entonces, miren, la palabra sigue diciendo, Génesis 39, 5, 6. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Por tu causa, Jehová está bendiciendo a mucha gente. Amén. Por tu causa, Jehová está bendiciendo a mucha gente y tú no lo sabes. Amén. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Y en esa casa como en el campo. O sea, en todas partes. No solamente en un lugar donde estaba. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, miren lo que esta parte. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y me llama mucho la atención porque la Biblia dice que era José de hermoso semblante y bella presencia. Porque me preguntaba, ¿cómo podía mantener ese brillo después de todo lo que estaba pasando o había pasado? Hay unos hermanos que están pidiendo la gracia esa que tenía José. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podía mantener ese brillo? Que dice la palabra, con todo lo que venía, una cisterna, esclavo. Cuando estamos dentro de un proceso y la presencia de Dios está contigo, hay algo que tú recibes y qué filtro de Instagram ni nada. O sea, el Señor te coloca con un semblante y una gracia. Hay hermanos aquí que necesitamos gracia de Dios. Algunos dicen misericordia, no, gracia. Gracias. ¿Cuánto lo cree? Amén. Amén.
Ay, Dios. Eso nos enseña que cuando la presencia de Dios está con nosotros, ni las pruebas ni las heridas logran apagar lo que Él ha puesto en ti. Cuando Dios está contigo, Él no puede apagar. Las circunstancias no pueden apagar eso. Amén. Cuando usted está con Cristo y realmente le obedece y tiene a Dios en su corazón, el semblante le cambia. Usted me ve a mí aquí sonriendo. Tengo un poco de recibos que pagar, pero estoy sonriendo. Eso es Dios. Es Dios. Entonces, eso es lo que le pasaba a José. Semblante y buena apariencia. La presencia de Dios embellece más que cualquier filtro y ahí todos tenemos esperanza. Bueno, todo parece que pintaba bien para José. Ya, o sea, mayordomo, digamos que era el segundo al mando. Lo que él decía se tenía que cumplir. Él de pronto no estaba pensando en que iba a desayunar o comer a la tarde. Todo estaba como que normal y dentro de lo que él no esperaba. Pero, si seguimos leyendo la palabra, llegó la prueba. Llegó la prueba. En medio de ese proceso, sé que ha llegado la prueba para muchos. Entonces aquí estamos dando claridad que proceso es diferente a prueba, que las pruebas hacen parte de los procesos. ¿Qué prueba le vino a José? En Génesis 39, 7, 12 dice, Génesis 39, 7, 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y miren esto que dice José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta es la razón por la que él se mantenía firme. Él no quería pecar contra Dios. Y sigue diciendo, hablando ella a José cada día. Esto también me llama la atención. Hablando ella a José cada día. O sea, la prueba es ahí insistente. Dice que lo tenía correteado, como dice el hermano acá. Era insistente. Insistente. Y si seguimos leyendo, dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. ¿Cómo es que dicen? Tiempo y ocasión. Acá se presentó una ocasión en que quedó solo, en que la prueba iba a ser más fuerte, porque quizás en las otras había gente en el lugar, pero ahora la prueba era más fuerte, estaba solo, con ella. Dura prueba. Y dice, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Las pruebas se nos presentan a nosotros. El enemigo se nos presenta en el camino. Y no sale así como nos han pintado ahí en la televisión con cachos y cola, todo horrible, porque uno ve esa cosa horrible y uno sale corriendo, ¿cierto? Se presenta de otra manera. ¿Cierto? Entonces, miren, uno pensaría que José, aquí José huyó de esa situación, pero si leemos la palabra, al huir, ¿qué sucedió después? La mujer de este señor lo acusó falsamente y esa acusación lo lleva ¿a dónde? A la cárcel. Y otra vez José en las mismas, en la cárcel. ¿Y dónde quedó el sueño de José? De eso que se postraba así delante de él. Pues yo no veo todavía nada aquí. Si yo fuera José, yo diría, eso como que fue los frijoles que me comí anoche. ¿Cierto? Entonces miren, Génesis 39, 20, 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Donde estaban los presos del rey.
y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Ahora coloque ahí donde dice José, coloque su nombre. Pero Jehová estaba con... Jehová está contigo. En medio del proceso que estás viviendo en este momento, Jehová está contigo. Así como estuvo con José en esas dificultades que no eran nada fácil, así está contigo. Amén. Y aquí viene otra reflexión. Pensaríamos, yo lo pienso así, no sé si algunos van a compartir eso. Pensaríamos que después de ser de severa obediencia a Dios de José, vendría algo bueno. ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Porque nos enseñan, uno tiene que hacer lo correcto y a veces nos dicen, listo, para que Dios bendiga, bueno, tu camino. Pero en este momento, estoy hablando de este momento, eso pensaría uno. ¿Pero qué le vino a José? Vino otra cosa que era la cárcel. La cárcel. O sea, su obediencia no lo llevó a un premio inmediato, sino a una prueba más dura. Más dura. Sin embargo, ahí está la enseñanza. Aunque hacer lo correcto pueda traer consecuencias difíciles en el momento, es la fidelidad a Dios la que abre el camino al propósito. Amén. Dígase a sí mismo, mi fidelidad a Dios abre el camino a mi propósito. Amén. No siempre significa que voy a ver prosperidad inmediata. Hacer lo correcto a veces no siempre significa que voy a ver prosperidad inmediata, ni que todo me saldrá bien en el momento. A veces la fidelidad trae pruebas como las que estamos viendo aquí en este texto, como le pasó a José. Pero aunque no lo veas ahora, tu obediencia, o escucha bien, aunque no lo veas ahora, tu obediencia está preparando el terreno para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Y decida en esta mañana siempre hacer lo correcto. La palabra no siempre nos incita que en todo aquello que sea bueno, en eso estemos pensando, que eso hagamos lo correcto. Y le abro otra página del libro de mi vida. Y creo que el pastor Carlos sabe de esta historia. Yo fui una persona que es muy difícil conseguir trabajo, bastante difícil para mí. Y entré a una empresa, logré entrar a una empresa de computadores, no voy a decir el nombre, una empresa de computadores. Y al principio, bueno, el trabajo duro. Y a medida que fue pasando el tiempo, fui escalando hasta llegar a supervisor de producción. Contrato indefinido. Horario normal, dentro de la jornada normal. Parecía que ya listo, se había acabado ese tormento en mi vida de estar sin trabajo. Porque estar sin trabajo yo entiendo que es una situación bastante difícil. Y lo que me llevó a perder ese trabajo fue por mantener también mi integridad. Y eso es lo que le quiero compartir. Había un proceso que quizás no era un proceso legal. No era un proceso legal y que iba en contra primero de mis principios y que podía fallarle a Dios. Pero el no hacerlo me costó el trabajo. Me costó. Me echaron de la empresa porque no acataba la orden. Esa orden que me querían hacer y que yo sabía que para Dios no era agradable. Y en su momento, mi familia y bueno, este es su servidor, fue algo muy, muy duro. Porque en realidad necesitaba eso, necesitaba el trabajo. Pero yo le decía a Dios, yo no puedo hacer algo que no esté correcto. A mí me han enseñado eso y eso lo dice la palabra. Bueno, me tocó perder, decía yo. Pero gracias a Dios, después, gracias a Dios, Dios me lleva al sur de Bolívar, tierra de grupos al margen de la ley, donde no había soldados ni policía. Y usted dirá, pero ¿por qué dice gracias a Dios? Yo doy gracias a Dios. Entonces yo no sé si aquí estaba saliendo yo de la cisterna ahora para ser esclavo.
Me fui para el sur de Bolívar como maestro de matemáticas para una institución pública, lejos de mi familia. No conocía a nadie y tenía ese zona roja. Además, desde que llegué todo el mundo me miraba. Se acercaban a preguntarme, que gente que yo no conocía. O sea, imagínense. La gente, y si había de pronto un soldado por ahí, la gente no saludaba a los soldados. Porque si usted saluda a un soldado, el otro grupo se pone bravo y queda usted en la mitad. Bueno, entonces, me mandó hacia allá. Y la verdad yo no quería ir, pero para mí fue una bendición, porque estar allá fue como estar en un seminario bíblico. El Señor me mandó a vivir en una casa de pastores. Y en esa casa de pastores aprendí muchas cosas. Yo tenía el deseo de predicar y el Señor, enséñame, dame la oportunidad de estar en un seminario bíblico. Y me la dio, me mandó para el sur de Bolívar. Para una casa pastoral. Y ahí está mi hermana de testigo y mi familia. Y allá me pusieron a predicar, dirigir los caballeros. Aprendí del ayuno, aprendí lo que es realmente ayunar y muchas cosas. Pero pregúnteme, no pude seguir ahí. Estaba como provisional. Llegó el maestro de plaza y me quedé sin trabajo otra vez. Nuevamente sin trabajo Elvis. Y nuevamente a seguir adelante. Pero, venía del otro pero. Gracias a Dios, conseguí otro trabajo en Barranquilla, en una universidad. Y antes de eso yo le había pedido a Dios que, como ya más o menos sabía medio predicar ahí, medio pararme a hablar, ya yo quería que me diera un traje, o sea, para verme bien allá, porque para las cosas para Dios yo tengo el concepto que hay que hacerlas con excelencia. Si antes lo hacía, me cambiaba bien para ir a otras cosas, ¿por qué no para servirle a Dios? Entonces mi deseo estaba tener estos trajes, pero empecé a cotizar, no tenía trabajo, antes de llegar a la universidad. Empezaba a cotizar y estos trajes son caros, son costosos, o sea, no es nada barato. Y el Señor me mandó por la universidad, un trabajo que me salió en Barranquilla, otra vez lejos. Y adivinen, allá la dotación era así. Me regalaron 4 trajes de 4 colores, completicos. Amén. Y ahora vuelve y pregúnteme. No estoy trabajando ahí. Pero Dios es bueno o no es bueno. Dios es bueno. Y les confieso algo. Le estoy pidiendo por un carro y una casa. No, de que lo entendió. No sé para dónde voy, pero le estoy pidiendo por eso. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, que Él es el Dios que se merece la gloria. La tentación de José nos recuerda que la integridad cuesta, pero que también la recompensa de Dios es mayor que cualquier aparente pérdida. Lo que tal vez yo decía que me había perdido, no, Dios me estaba guardando lo mío. Hermano Leonardo, ¿cómo que dice la canción? Que Dios me tiene a mí lo mío, ¿cierto? Dios me estaba guardando lo mío, Dios te está guardando lo tuyo. Amén. Amén, ese es nuestro Dios. Y esas dificultades que quizás estás atravesando hoy, o en estos días, en esta mañana el Señor te está diciendo, así como José estoy contigo. Así como José estoy contigo. Amén. Así como José estoy contigo. Y más allá de lo que pasó, aunque José fue encarcelado injustamente, Dios permanecía con él. Pero el proceso seguía. El proceso seguía en José. Ya no solamente era mayordomo, ahora iba a ser exaltado como gobernador de Egipto. Va a ser exaltado como gobernador de Egipto. Y eso está en Génesis 41:39. Y dijo Faraón a José, pues, que Dios te ha hecho saber todo esto. Eso es cuando Josué le interpretó el sueño. Y dijo Faraón a José, pues, que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Ya le habían quitado la túnica aquella.
Hay cosas que Dios a veces nos quita y nos lamentamos y lloramos, pero mire, acá había otra cosa, mejor que esa túnica, lino finísimo. Y aparte de eso, Dios le dio un collar de oro en su cuello. Hay cosas que Dios nos ha quitado, no solamente materiales. Entonces, no sigas llorando por eso. No sigas lamentándote por eso. Amén. Porque vienen cosas mejores. Si le pasó a José, ¿cuánto más a nosotros también? Amén. Entonces me dice, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Satnat Panea, y le dio por mujer a Asenat. Hasta esposa no va a dar. Si aún hay alguien aquí que no tiene esposa, hasta esposa el Señor te da esposo. Y es una gran bendición. Es una gran bendición que está recibiendo José, una esposa. ¿Cuántos se sienten bendecidos los que estamos casados aquí con las esposas que tenemos? Amén. Ahora la vida le está sonriendo nuevamente a José, y de manera que hasta consiguió esposa. José pasó de ser esclavo y prisionero a ser ¿qué? Exaltado como gobernador de Egipto. Pero lo más importante no fue la posición ni los títulos que recibió, sino que en medio de todo, miren lo que pasó al final. Ya estamos llegando a donde empezamos. Sino que en medio de todo reconoció que Dios había usado cada paso. La traición, el pozo, la cárcel, inclusive el momento de prosperidad que tuvo, para preservar la vida de mucha gente. Lo que él no sabía desde un principio, o sea, ya Dios lo sabía. Dios sabe a dónde vas a llegar tú. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Así que de eso tienes que estar confiado, que en medio de ese proceso, de esa situación, Dios sabe hacia dónde te está llevando y hacia dónde debes llegar. Amén. Entonces, su exaltación no fue para su gloria personal, ni para mostrar que el propósito de Dios siempre se cumple, aun cuando el proceso parece injusto, doloroso. Mire, Génesis 45, 5, 8. Aquí está dialogando con los hermanos y dice, Génesis 45, de 5 al 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es difícil hablarle así a alguien que te ha hecho bastante daño, pero miren el corazón de este hombre. Y no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Y dice, y Dios, no como a veces mucha gente dice, y yo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros. Él estaba entendiendo que todo lo que había pasado con su familia no habían sido ellos en realidad. Todo está siendo parte de un plan orquestado por Dios. Amén. Amén. Dice, y así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Y sigue diciendo en Génesis 50:20, vosotros, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. ¿Ustedes por qué no piensan qué hubiese pasado si José no hubiese sido vendido como esclavo? ¿Cuál sería esa historia si José no hubiese sido echado en ese pozo? ¿Cuál sería mi historia si aún estuviera trabajando donde estuve trabajando? Analícele. Los procesos que estás viviendo tienen un propósito de Dios. Dios convierte esos procesos que estás pasando, los va a convertir en un propósito. Aquí José, al final de todo lo que vivió,
Miren lo que está diciendo. Reconociendo que todo lo que había pasado, injusticia, traición, usted quizás ha experimentado esas cosas, quizás usted ha experimentado que, digamos, una violación, porque hay personas que desde niños han sufrido. O quizás desde pequeño tú como madre experimentaste la pérdida de tus papás a temprana edad y tuviste que levantarte sola, tuviste que levantarte solo. El desprecio tal vez de tu papá que ni siquiera te miraba, que te dejó, que nunca estuvo de pronto en una graduación contigo. O quizás sentiste el desprecio de que de pronto tu papá formó otra familia y tú quedaste excluida. El Señor hoy te está diciendo, tengo un propósito contigo. En eso que estás viviendo, tengo un propósito contigo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, así como José jamás soñó que iba a ser esclavo, jamás soñó que iba a ser metido en una cisterna. Usted no soñó ni pensó por lo que estás pasando. Pero lo que el Señor está diciéndote en esta mañana es que al final, más allá de lo que está pasando, estoy y estaré contigo. Hágalo así, sí, haga el ejercicio, diga, más allá, haga la señal, más allá de lo que estoy pasando está el Señor. Es más, ahorita que salga de aquí, vaya así, para que el vecino diga, cada vez que viene a la iglesia viene con una vaina rara. Amén o no amén. Entonces, el propósito de Dios se cumple. Y por falta de tiempo, pero le tengo que decir que si usted sigue leyendo la Biblia, dice que José pudo ver hasta la tercera generación de sus hijos. Tercera generación de sus hijos, queriendo decir larga vida. Lo que parecía en ese pozo su final. Mire, vio la tercera generación de sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Bendición. ¿Cuánto quieren esa bendición para ustedes? ¿Cuánto quieren que Dios nos permita ver las generaciones de nuestros hijos? Amén. Amén.